Engañé a mi esposo porque me descuidaba y mis hijos me descubrieron. Pero luego de hacer un trato con ellos para que guardaran silencio, mi esposo se entera y ellos me tratan como un monstruo. Ojalá hubieran podido leer mi publicación antes que la de mi exesposa. Pero no fue hasta hace unos meses que descubrí sus publicaciones. Y no quise hacer la mía hasta que algunos de los distintos juicios llegaran a su fin. Habrían tenido un panorama más completo de lo que hizo mi exesposa, tanto con mis hijos como conmigo, y también del último juicio que estamos llevando a cabo contra ella a raíz de nuevos descubrimientos. Me gustaría comenzar con lo que llevó a todo esto, la supuesta falta de cariño de mi parte hacia ella. Lo que, según dice, le dio un justificativo para engañarme. Pero permítanme decir, desde el principio, que eso nunca ocurrió. Y es fácil de demostrar, porque ni siquiera las personas cercanas a nosotros, que compartieron momentos con nuestra familia, han visto esa supuesta frialdad en mí. Si no, quizás estarían del lado de mi ex en este momento. Si había alguien frío en la relación, era ella. Pero comenzar una publicación en Reddit diciendo que fuiste infiel, sin siquiera intentar justificarlo mínimamente, no era precisamente la mejor de las ideas. Y aunque eso fuera cierto, no la convierte en mejor persona. Yo he vivido lo que supuestamente ella dice haber vivido, y aún así, jamás la engañé. Si ella creía que yo no le daba lo que necesitaba, podía haberme pedido el divorcio. Pero no lo hizo, y estas son las consecuencias. Mis hijos viven conmigo ahora, lejos de la manipulación de su madre, o lo que sea que eso represente para ellos. Porque ni siquiera fue una buena madre, como dice. Ni siquiera en el hecho de consentirlos. Si eso hubiera sido así, lo habría notado, y me habría parecido extraño. Pero lo que descubrí, después de tantos juicios de divorcio y demandas, es que mi exesposa los tenía amenazados. Cuando descubrieron a su madre en la cama con su amante, otra mentira según su versión, ella intentó manipularlos. Eran solo unos niños, por eso su manipulación duró cierto tiempo, hasta que comenzaron a ver más allá de todo. Y una vez que eso dejó de funcionar, empezó a amenazarlos. Al principio con hacerles daño a ellos, y luego con hacerme daño a mí si alguna vez me enteraba de lo que había ocurrido. Ahora existen pruebas por escrito, que mis hijos encontraron una vez que todo comenzó a salir a la luz. Cosas que se animaron a contar una vez que salieron de esa casa y de su influencia. Cosas que habían enterrado, porque una de las razones por la cual mi hija comenzó terapia era por los ataques de pánicos que esto le había causado. Mi hijo tuvo durante años problemas mojando la cama por estas cosas. Pero fueron años de terapia. Recuerdos removidos por todo este drama y el odio que ha despertado su madre en ellos que comenzaron a hablar, a buscar pruebas sobre lo sucedido. Cosas que mi ex esposa nunca reveló, ni siquiera durante nuestras conversaciones, cuando grababa todo para luego usarlo como prueba en mi contra. Pero que ahora podrían ponerla tras las rejas por varios años, si nuestra denuncia avanza como esperamos. Mi ex dice que yo hice todo esto por venganza y puede que tenga razón. Pero sinceramente, no sé qué otra cosa hacer después de todo lo que nos ha hecho. Si a eso le quiere llamar venganza y dice que soy vengativo, me da igual. Mientras ella termine donde debe estar, no me importa lo que opine alguien como ella. Probablemente, estés leyendo esto después de haber leído la historia de mi exesposa. Pero si llegaste aquí primero, es posible que puedas ver con claridad a través de la mente narcisista de mi ex. En cuanto al nuevo juicio contra ella, espero poder traer novedades muy pronto. Y que esas novedades sean bien vengativas, como a ella le gusta llamarlas. Edición. Mi exesposa ha sido condenada a 3 años de prisión y tiene órdenes de alejamiento respecto a los 3, mis hijos y yo, por amenazas y manipulación hacia nuestros hijos. Publicación de la esposa. Sé cómo suena esto. He repasado el escenario en mi cabeza 1.000.000 de veces, y en todas las versiones termino siendo la villana. Engañé a mi esposo, no porque buscara amor, no porque fuera infeliz en mi matrimonio en el sentido tradicional. Lo hice porque, tras años de suplicar intimidad, años sintiéndome rechazada, ignorada e invisible, me derrumbé y tomé la peor decisión de mi vida. Mi esposo solía ser cariñoso. Al principio de nuestro matrimonio, éramos esa pareja que no podía quitarse las manos de encima. Eso se fue apagando después de que nacieron los niños, lo cual me parecía normal. Pero después de nuestro segundo hijo, no solo se apagó, se detuvo por completo. Se volvió normal pasar meses sin tener sexo. Y no era solo sexo.
Dejó de abrazarme, de coquetear, de notarme lo absoluto, a menos que fuera para hablar de los niños o de las cuentas. Lo hablé con él muchas veces. Decía que estaba cansado, estresado, que no tenía ganas. Le propuse ir a terapia, incluso le pregunté si era un problema médico. Siempre lo descartaba. No lo engañé de inmediato. Quiero que eso quede claro. Esto no pasó de la noche a la mañana. Pasé 3 años tratando de arreglarlo, tratando de ser comprensiva, de no tomarlo como algo personal. Yo iniciaba y me rechazaba, planeaba noches de cita y las cancelaba. Una vez compré la lencería nueva y se rió. Empecé a sentirme como un fantasma en mi propia casa, alguien que cocinaba, limpiaba y mantenía todo en orden mientras él vivía a mi lado como un compañero de piso. Entonces conocí a Brent. Trabajaba en el mismo edificio, unos pisos más arriba. Él me notaba, me escuchaba y me halagaba. No entré en eso pensando que algo pasaría, pero algo cambió. Se sentía bien volver a ser vista. Me repetía que no pasaba nada. Solo éramos amigos, solo hablábamos. Pero en el fondo, sabía que estaba persiguiendo algo que no había sentido en años. Escaló. No necesito detallar esa parte, pero fue físico. Pasó varias veces. Me decía que lo merecía, que no hacía daño si se mantenía separado de mi vida real, que no cambiaba el hecho de que seguía amando a mi esposo y criando a nuestros hijos y sosteniendo nuestra vida. Pero, por supuesto, nada se mantiene separado por mucho tiempo, y las consecuencias no vinieron de él, vinieron de nuestros hijos. Esa parte es la más difícil de escribir. Mía 9 y 11 años en ese entonces. Pensé que estaban en una pijamada. Pero regresaron temprano y entraron cuando Brent y yo aún estábamos en la casa. No fue en medio de nada gráfico, pero era evidente. Sabían que algo andaba mal, sabían quién era él. Mi hija lloró, mi hijo ni siquiera me miró. Me congelé, no sabía ni qué decir. Amenazaron con contárselo a su padre. Entré en pánico y les rogué que no lo hicieran. Les dije que fue un error de una vez, que ya se había terminado. Que no sabía lo que estaba haciendo y prometí que no volvería a pasar. Les ofrecí cosas que no debía haber ofrecido, un teléfono nuevo, una consola, privilegios especiales. Traté de hacerlo desaparecer. Me volví la mamá divertida para compensarlo. Les permitía cosas que antes no. Pensé que si podía comprar su silencio, todos podríamos seguir adelante. Y por un tiempo, funcionó. Brent y yo dejamos de hablar. Porque todo en ser una mejor esposa, una mejor madre. Traté de fingir que nunca pasó. Los niños nunca volvieron a mencionarlo, pero las cosas cambiaron. No confiaban en mí, no me respetaban. Usaban ese poder cuando les convenía, me lo echaban en cara en discusiones, me manipulaban con ello. Yo lo permitía porque sentía que se los debía. Creo que ni siquiera me di cuenta de cuándo cambió la dinámica hasta ahora. Ahora, 7 años después, ha vuelto. Mi esposo lo sabe. No sé cómo se enteró, pero no fue por mí ni por los niños. No ha dicho mucho, solo empacó una maleta y dijo que necesitaba tiempo. La mirada en sus ojos, cuando se fue peor que si me hubiera gritado, fría, vacía, como si yo no fuera nada. Mi hija tiene 18 años ahora, mi hijo 16. Ninguno de los dos me habla. Ella no sale de su habitación, él me dijo que le doy asco. Guardaron mi secreto durante años, y ahora creo que me odian por ello. No los culpo. Sé que yo fui quien rompió esto, sé que no merezco lástima. Nunca le conté esto a nadie hasta ahora. Pensé que si seguía fingiendo que nunca pasó, podría superarlo. Estaba equivocada, no se quedó en el pasado. Actualización 1. Finalmente descubrí cómo mi esposo centero. Me estaba volviendo loco tratando de entenderlo, pensando que tal vez a uno de los niños se le había escapado, o que alguien de aquella época había dicho algo. Pero no fue ninguno de esos casos. Salió durante una de las sesiones de terapia de mi hija, y ni siquiera se suponía que yo supiera esa parte. Que si lleva un tiempo en terapia, empezó cuando tenía unos 16 años. Siempre fue un poco callada e introvertida, así que me parecía lógico. Nunca pensé que tuviera que ver con lo que pasó hace años. Realmente creía que ella lo había enterrado como yo, pero no lo hizo.
Ella lo cargó consigo. Al parecer, durante una sesión reciente, algo cambió y se abrió. Hablo de cómo había estado guardando culpa y enojo, de cómo sintió que la obligaron a vivir una mentira que nunca quiso. Su terapeuta le preguntó si quería invitar a mi esposo a una sesión. Ella dijo que sí, y así lo hicieron. Fue ahí donde le contó todo. Nunca me confrontó directamente, simplemente se volvió frío. La noche que se fue, ni siquiera dio un portazo. Empacó una maleta mientras yo estaba sentada en el dormitorio fingiendo no mirar. Dijo que necesitaba espacio. Eso fue todo. Esa fue la despedida después de más de 15 años juntos. Que si casi no me mira ahora, camina por la casa como si yo no existiera. Mi hijo Cory no es mucho mejor. La mañana después de que mi esposo se fue, me dijo que le daba asco. Me preguntó por qué siquiera intentaba actuar como madre si yo misma había arruinado todo. Esa me dolió más de lo que quiero admitir. Lo más duro ha sido darme cuenta de que todos estos años ellos nunca lo superaron, no lo olvidaron. Solo lo tragaron y lo dejaron allí. Yo estaba tan enfocada en cubrir mis huellas y fingir que nunca pasó, que me convencí de que ellos estaban haciendo lo mismo. Pensé que si seguía cumpliendo con el trato todo estaría bien. No pudieron, y me lo han estado guardando todo este tiempo. Mi esposo se mudó a un alquiler temporal cerca. Aún no le ha contado a todos la historia completa, pero sé que lo hará. Me puse en contacto con su hermana, que solía ser mi mejor amiga. No salió nada bien eso. Casey empezó a contar partes de la historia a nuestra familia extendida. Sabía que una vez que la gente empezara a escuchar esto por parte de Casey, se descontrolaría, y ya no habría nada que pueda hacer para evitarlo. Intenté hablar con Casey a solas, le pregunté si me odiaba. Solo dijo que no quería estar en el medio nunca más. Me dijo que guardar mi secreto la hizo sentir que estaba protegiendo al padre equivocado. Ellos han tenido el control durante años. Y yo lo permití porque sentía que era mi castigo. Ahora que ese control se está desvaneciendo, todo lo que queda es rabia y repulsión. Y no sé cómo reconstruir nada desde eso. No estoy tratando de justificar lo que hice. Engañé. Mentí. Arrastré a mis hijos en esto. Me hago responsable de eso. Pero también quiero decir que no lo hice porque fuera una persona malvada o egoísta que no le importaba a nadie más. Estaba mal, tenía mis motivos y tomé una decisión horrible porque no sabía cómo volver a ser igual. Eso no lo excusa, pero es la verdad. Ahora mismo, no sé qué va a pasar. Mi esposo no ha dicho si va a pedir el divorcio. Ni siquiera ha dicho si va a volver. Los niños no me dejan entrar. Actualización 2. Está sucediendo, mi esposo ya no se queda callado. Y creo que lo que más me asusta es que no lo hace para vengarse de mí. Lo hace para limpiar el desastre que yo causé y que dejé a él y a los niños soportando durante los últimos 7 años. Dijo que no quiere que los niños sigan caminando por la vida cargando algo que nunca debieron cargar. Y ni siquiera sé cómo enfrentar eso sin quedarme aún peor de lo que ya estoy. Me dijo que está hablando con un abogado, y que piensa informar a ambas familias porque se va. Dijo que el secreto ha hecho más daño que la traición en sí. Y honestamente, le creo. Cory se metió en una pelea en la escuela. Me llamó el director diciendo que golpeó a otro chico después de escuchar a alguien burlarse de su padre por tener una madre zorra. Me gustaría pensar que lo hizo para defenderme a mí, porque a pesar de todo lo que sucedió no creo que sea una zorra, pero estoy seguro de que lo hizo por su padre. Esto es culpa de Casey, porque es la que está esparciendo los rumores, lo cual veo como algo malo, siendo que eso está afectando a su hermano también. No piensa que decir todas estas cosas tiene más consecuencias que solo afectarme a mí. Creo que ha estado contándoselo a la gente porque está cansada de callar por mi bien. Me dijo la semana pasada que ya no sentía que la obligaron a elegir entre hacer lo correcto o protegerme. Y que ya no piensa seguir con eso. Y tiene razón, pero no creo que se esté dando cuenta de cómo todo esto afecta a su hermano. Ella es la mayor de los dos, y aunque fueran niños cuando todo esto sucedió, ya es momento de que se comporte para su edad. Esto parece más un berinje de su parte que otra cosa, una forma de llamar la atención o vengarse de mí mientras no le importa cómo afectará a los demás. Mi esposo también ha estado hablando con la terapeuta.
Me dijo que ella está de acuerdo con él, que decir la verdad es la única manera de seguir adelante. No solo para nosotros, sino para los niños. Ni siquiera creo que le importe que me pase a mí una vez que todo salga a la luz. Solo quiere que la verdad exista en algún lugar más allá de la cabeza de Casey. Y sinceramente, creo que también quiere asegurarse de que Cody nunca más sienta que tiene que mentir para protegerme. Mi madre se enteró de lo que pasó. Yo no se lo conté. Se enteró por mi tía, que lo supo por Casey. Me llamó llorando, diciendo que no podía creer que hubiera hecho algo así a la familia. Luego me dijo que sentía mucha vergüenza por mí, y que había traído vergüenza a la familia. Mi padre no me ha llamado en absoluto, y sé perfectamente qué significa ese silencio. Y luego está Bren. De la nada, me envió un mensaje. No había hablado con él en años, no desde que terminé la aventura unas semanas después de que los niños nos vieran. Dijo que había escuchado que todo explotó y que esperaba que estuviera bien. Ni siquiera la respondí. Me sentí enferma solo de ver su nombre. No podía creer que alguna vez lo vi como un escape. Vi su mensaje y solo sentí asco, por él y por mí misma. Pero algo me dice que esto es solo el comienzo. Si mi esposo cuenta su versión, si Casey sigue hablando, más personas van a empezar a contactarme, y ninguna estará de mi lado. Que si me dijo que antes sentía que yo la chantajeaba emocionalmente. Que lloraba por las noches queriendo contarle a alguien lo que vio, pero que sentía que no podía porque yo la hacía sentirse culpable por siquiera pensarlo. Que si intentaba mencionarlo, yo me cerraba o de repente la llevaba de compras sola enojaba más de lo normal. Ni siquiera me daba cuenta de que hacía eso, pero tiene razón. Solo intentaba controlar todos y decirlo en voz alta. Mi esposo me dijo que debía haber pensado en esto hace 7 años, cuando dejé que mis hijos cargaran con mi vergüenza. Dijo, los niños merecen paz, y no lo que has hecho con ellos todo este tiempo. No quieren tus disculpas falsas ni tus intentos desesperados de actuar como si todo estuviera bien otra vez. Me da miedo lo que va a pasar cuando la verdad esté completamente afuera. No solo por el juicio social, aunque eso será brutal, sino porque no sé cómo existir sin mi familia, sin todo lo que he conocido durante años. Esa versión de mí era la buena madre, la que siempre estaba presente, siempre ayudando, siempre sonriendo. La que intento reparar el error aunque no fuera conocido por mi esposo. Mi esposo dijo que voy a pagar por todo esto, que lo único que me merezco ahora es venganza. Y he leído sus comentarios, y sé que me ven como la mala. Pero una parte de mí siente que no son justos con todo, con mi esposo y su falta de abandono. Incluso comienzo a resentir a mis hijos, porque ellos eligieron mentir por mí porque les gustaban los regalos y ahora han tenido un brote de conciencia. No tengo idea de lo que mi esposo va a decir cuando finalmente se lo cuente a todos. No sé cómo va a explicar Casey las cosas cuando la gente le haga preguntas. No sé cómo se va a sentir Cody cuando se dé cuenta de que todos saben lo que hizo su madre. Solo sé que está sucediendo, y que ya no puedo detenerlo. Actualización 3. Después de que todo comenzó a explotar, mi esposo y yo tuvimos algunas conversaciones que parecían un avance. No me refiero a perdón ni reconciliación, ya no soy tan ingenua, pero parecía que por fin estábamos hablando. Sin gritos, sin irse a mitad de frase, sin ignorarnos. Solo dos personas intentando resolver esto como adultos y no niños que pelean. Algunas conversaciones fueron emocionales. Otras, incómodas. Pensé que estábamos encontrando un terreno común, al menos sé lo relacionado con los niños. Mi esposo aceptó reunirse conmigo en la casa algunas veces para hablar de logística y de la escuela de Cody. Una noche, terminamos hablando durante horas. Me abrí, admití cosas que nunca había dicho, incluso le pregunté si veía algún tipo de futuro para nosotros. Pensaba que no perdería nada con preguntar, que ya tenía el no como respuesta. Entonces Casey me dijo algo para lo que no estaba preparada. Dijo que mi esposo había estado grabando cada conversación que tenía conmigo. Al principio no le creí, sonaba a paranoia. Pero cuando se lo pregunté directamente, ni siquiera intentó mentirme. Dijo que empezó a hacerlo después de hablar con el abogado. Que era por motivos legales, para protegerse a él y a los niños en caso de que todo se intensificara. Perdí el control. Me sentí traicionada otra vez, lo cual suena estúpido considerando todo lo que yo hice.
Pero fue como recibir un golpe bajo. Pensé que finalmente estábamos avanzando, y todo ese tiempo le estaba construyendo un expediente contra mí. No se disculpó. Solo dijo, es lo único que te mereces luego de todo lo que has hecho con nosotros a lo largo de los años. Y la forma en que lo dijo dejó claro que no estaba jugando. Podría hundirme si quisiera, no solo en la corte, sino social y públicamente. Y la única razón por la que no lo ha hecho es porque todavía le importa más proteger a Cory y Casey que humillarme a mí. Ya está claro, mi esposo no está intentando arreglar nada. Solo quería asegurarse de que yo no me lleve nada más por delante. Ya tomó su decisión, quiere la custodia total de Cory. Y Casey está de su lado. Ya no está jugando, no quiere paz ni preservar mi reputación. Lo peor es que sé cómo va a terminar esto. Mi esposo siempre ha sido el que inspira confianza. Es tranquilo, equilibrado, responsable. Todo el mundo ya lo ve como el pilar estable. Y ahora que la verdad sobre la infidelidad se está difundiendo, esa imagen no hace más que fortalecerse. Mientras tanto, yo me estoy convirtiendo en el ejemplo de lo que no se debe hacer. Soy el póster de una mala madre y una mala esposa. Incluso mis hijos se han ido de casa, hace unas semanas, y apenas hablan conmigo por teléfono. La esposa de Brent me contactó. Su matrimonio también terminó. Aparentemente, Brent nunca dejó de engañar. Tuvo algunas palabras para mí, que estimo que también habrá tenido con otras amantes de su esposo. Y eso me molesta, porque yo tengo mis propios problemas en mi matrimonio como para que ella viniera a decirme esas cosas. Que su esposo la engañara es culpa de ella, no mía. Seguramente ella también le negaba lo que mi esposo me negaba y eso llevó a que hiciéramos lo que hicimos. Pero me paralicé y no pude contestarle nada, era muy agresiva. Me enteré de que mi esposo ya entregó algunas de las grabaciones a su abogado. Ni siquiera sé qué contienen. No recuerdo cada palabra que dije, y eso es lo que me da más miedo. No es que haya mentido en ellas, es que fui honesta. Le conté cómo me sentía durante la aventura. Admití que me sentía invisible, como si no importara en el matrimonio. Incluso dije que en ese momento le guardaba rencor. No estaba tratando de justificarme, pero sé lo fácil que es torcer esas palabras y convertirlas en algo peor. Él está construyendo una narrativa, que yo era emocionalmente inestable, manipuladora, tal vez incluso peligrosa para los niños. Y yo no tengo mucho con qué defenderme. Sé que no soy una víctima, no necesito que me lo recuerden. Pero tampoco voy a rendirme y dejar que mi esposo se lleve todo. Ya perdí la confianza de mis hijos, ya perdí la mayoría de mis amistades, pero sigo siendo su madre, y no voy a desaparecer aunque mis errores hayan sido enormes. No te rindes cuando fallas, solo aprendes de tus errores y sigues adelante para mejorar, para crecer. Una amiga en común me dijo que estaba harta de mí, que no quiere apoyar lo que le hice a los niños. Ni siquiera discutí con ella, solo le dije, está bien. A esta altura, no intento convencer a nadie, solo quiero encontrar algo de equilibrio. Una vez más, mi esposo ha dejado claro que esto va a terminar en los tribunales. Está buscando la custodia total y algo peor. Crea que no soy apta, no porque sea abusiva o negligente, sino porque usé a mis hijos para proteger mi imagen. Y sé que el tribunal va a tomarse eso en serio, especialmente ahora que hay grabaciones. No sé cómo termina esto. No sé qué clase de relación voy a tener con Cory después de esto. Que y si ya es adulta, ya no tiene que fingir más. Pero Cory sigue siendo un niño. Y si mi esposo obtiene la custodia total, no sé qué me va a quedar. Esto es un momento bisagra para mí, donde puedo luchar o bajar los brazos. Yo tengo claro lo que voy a hacer. Y lo hago por mis hijos, porque aún lo amo y no quiero que sean apartados por mi esposo por su propio rencor. Aunque me odien y me lastimen, tengo esperanza en ellos. Actualización 4. La corte fue peor de lo que imaginaba. Ya esperaba que mi esposo llegara preparado, y así fue. Tenía cada mensaje que le envié durante nuestras peleas. Grabaciones donde decía cosas que me hacían ver emocionalmente inestable. Y su abogado obtuvo ayuda hasta de Casey para pintar un cuadro de que usé a mis hijos para encubrir lo que hice, y que los mantuve en silencio durante años para no enfrentar las consecuencias.
El juez calificó mis decisiones como una traición a la confianza parental y dijo que el impacto en ambos hijos tardará años en repararse. El hecho de que admitiera todo no me dio puntos. Yo confirmó el caso de mi esposo, que no asumí la responsabilidad hasta que no me quedó otra opción. Al final, mi esposo obtuvo la custodia principal de Cory. Yo no tengo siquiera visitas supervisadas por ahora. Dijeron que se revisará el acuerdo después de un periodo de consejería familiar y evaluación, pero no me hago ilusiones. Cory ni siquiera me miró al salir. Y ahí no termina esto para mí, porque también fui demandada por mi esposo, obligada a pagar lo poco que obtuve del divorcio. Ni siquiera mi casa ha quedado en pie para mí, luego de verme obligada a venderla por orden del juez. En el divorcio, tuve que recurrir a un préstamo solo para poder pagar mi parte. Ni siquiera obtuve una pensión con legal, a pesar de ganar menos que mi esposo, pero lo veo justo debido a la infidelidad. Lo más doloroso fue saber que mi esposo se hizo una prueba de paternidad. Nunca lo engañé antes de eso, y nunca podría haberle hecho criar los hijos de otra persona. Pero no, mi esposo estaba en modo vengativo, porque solo ha tratado de vengarse con todo esto, y me ha llevado a juicio nuevamente solo para compensar a mis hijos por mi chanti. Eso llevó a que tuviera que poner la casa en venta y pagarle a mi esposo con ese dinero. Después de meses y abogados, él ha dejado que sus motivos de venganza lo guiaran a seguir demandando. Como pueden ver, no hay buenos en esta historia, solo personas malas haciéndose daño. Yo he aceptado que soy la mala, pero mi esposo parece que todavía no. Por mi parte todavía duele. Todavía me despierto en medio de la noche repitiendo momentos en los que podría haber cambiado el rumbo. Haber detenido la aventura, haberle contado a mi esposo yo misma. Haber dejado el matrimonio con algo de dignidad. Pero en lugar de eso, enterré la verdad y forcé a mis hijos a custodiarla como si fuera su responsabilidad. Incluso perdí a mis propios padres. Mi madre no quiere apoyarme frente a la familia. Está enojada conmigo y ni siquiera ha atendido su teléfono cuando la llamé para su cumpleaños. Y eso que sabía que lo festejaría sin invitarme. Está más enfocada en que la avergoncé que en el hecho de que soy su hija. Mi padre no me ha dirigido la palabra desde que todo esto comenzó, prefiere apoyar a sus nietos, con los que tiene fotos en sus redes sociales, a recomponer su relación conmigo. He vuelto a terapia. Esta vez por mí, no como control de daños. No para impresionar al tribunal, voy porque ya no confío en mis propios instintos. Es difícil, porque hay cosas que no me gustan escuchar, pero lo intento. Si quiero tener una oportunidad con mis hijos, este es el camino, que vean que me estoy esforzando por ser mejor. Que quiero aprender de mis errores y volver a tener una relación sana con ellos. No escribo esto por simpatía, nunca lo hubiera hecho si eso era lo que buscaba. Sabía lo que podía encontrar aquí. Pero también, y por mi propia paz mental, creo que voy a dejar todo esto ahora. No sé cómo se ve mi futuro ahora. No sé si alguna vez conseguiré la custodia compartida, antes de que Cory se haga mayor. Pero quiero luchar para que en algún momento mis dos hijos me vean de nuevo como una madre. Tengo un camino largo por delante, con muchas cosas que corregir, por mucho que reparar. No todos podemos tener la suerte de que con solo parecer buenos padres todo se corrige. Nadie critico a mi esposo por haberme abandonado emocionalmente y sexualmente. Todos parecen bien con ese hecho, y que me haya hecho sufrir durante años en un matrimonio sin amor. Edición, mi esposo puede escribir lo que quiera, pero no lo hace verdad, así que dejen de acosarme.